Vamos con María Belén. María Belén. Micaela Garuso, licenciada en Criminalística, ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Belén. Roberto, un gusto. Bueno, en este momento hay más dudas, ¿no es cierto?, que certeza, porque se está esperando análisis de ADN, la toma de muestras, pericias. A ver, cuando uno se encuentra, digamos, con esta situación, que en realidad es parte de un esqueleto, que por otra parte dicen que es disecado, ¿por qué no nos da una explicación de, sin estar en el lugar, cuál es el hallazgo en concreto que tiene que ser analizado por los peritos? En definitiva, hay que analizar toda la escena donde se encontró, donde se hizo el hallazgo. Primero, para poder recopilar toda la evidencia física. Desde mi punto profesional como licenciada en criminalística, me tengo que fijar en las evidencias físicas que se pueda llegar a encontrar, tanto los restos en sí como sus alrededores. Por eso es fundamental que se trabaje de manera interdisciplinaria, es decir, que haya profesionales de cada tipo de área para poder abarcar todo lo que la escena nos pueda dar como información. Entonces, por un lado tenemos los restos óseos que nos van a dar información por sí solos, como así también todo el contexto donde se haya hallado. Si es verdad que está así disecado como dicen, o es una expresión quizás de los primeros que pudieron llegar a estar en contacto con los huesos sin tener demasiada idea de lo que realmente están viendo, si están semienterrados o si están expuestos por alguna otra característica. Claro, a ver, suelo, semienterrado en las aguas de un canal. Evidentemente, digamos, esas aguas están muy salinizadas, o por lo menos es lo que se dice. Es un cangrejal, parte de un esqueleto, ¿no? Porque se dijo un cuerpo esqueletizado, pero en realidad no se encontró un cuerpo, sino que se encontró parte de un esqueleto, no todos los huesos que componen el esqueleto. Disecado. ¿Qué se encontraron entonces? ¿Con qué tipo de parte de esqueleto? Y lo que se pudo saber hasta ahora de las declaraciones es que el cuerpo no estaba completo, es decir, que faltan partes de ese cuerpo y que estaría diseminado, es decir, que no está todo concentrado en un solo lugar, sino que estaría semi-esparcido por esa zona. Entonces, en realidad lo que tenemos que trabajar ahí es en reconstruir ese cuerpo para saber de qué partes, con qué partes nos encontramos, y a su vez ver las condiciones del lugar para saber si en el ambiente donde se lo halló pudo haber habido fauna del lugar que pudo haber contribuido en la dispersión de estos restos, si es una diseminación previa que se haya hecho por una maniobra de tratar de ocultar esos restos, si es la actuación natural del paso del tiempo, y además tenemos que ver que el lugar donde se halló, que está cerca del agua y de las corrientes de agua, también tienen que influir en la movilidad de estos restos, teniendo en cuenta el tiempo que pasó. Por supuesto, o sea, se estudiarán factores restos naturales, como usted bien dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el agua pudo haber arrastrado hacia ese lugar de manera tal que se semienterrasen esos restos óseos, o por otra parte, ha sido un factor humano, digamos, al haber colocado esa parte del esqueleto allí, como sostiene la querella, pero por supuesto tiene que ser probada. Que haya huesos que estén disecados, ¿qué le dicen a usted como licenciada en criminalística? Y en principio podemos pensar en un largo periodo de tiempo que ha transcurrido, ¿no?, para poder tener ese tipo de degradación de forma natural. Podemos tener ese tipo de degradación con otros, mediante procesos que puedan llegar a acelerar la esqueletización, como puede ser zonas más áridas o, como les decía, intervención de la fauna del lugar, las condiciones de temperatura y humedad que hubo. Tenemos que pensar que pasó el invierno, no pasamos por la época de verano, entonces hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, como la temperatura que hubo en la zona, la movilidad de las subidas y las crecidas que quedaron registradas. Eso está todo registrado por hidrografía naval. Entonces, con esas herramientas podemos llegar a reconstruir qué pasó para que el cuerpo quedara en esas condiciones, teniendo en cuenta que aún no se ha identificado, ¿no? Que lo principal ahora es
pregar por esa identificación para poder seguir investigando con mayor herramientas, ¿no? Claro, coincido con usted, Información. por eso está trabajando el equipo argentino, por supuesto, de antropología forense, para poder también coadyuvar con herramientas, ¿no?, que sirvan a la investigación. Ahora bien, estamos hablando de lo que puede ser un arrastre natural de las aguas. Es un estuario, ¿no es cierto? Allí está el mar, hay una desembocadura, hay canales, hay islas. Y por otra parte, que de los pocos elementos que por lo menos trascendieron esté disecado, ¿qué quiere decir? Porque allí es un lugar donde dicen que la marea sube, ahora ha bajado, por ejemplo, y se ve el pantanal, claro, como tal, ¿no? Es un pantanal, es un cangrejal, ahí usted va teniendo elementos como licenciada en criminalística. ¿Cómo se va conduciendo la investigación? Y en principio va a haber que hacer, ya le digo, un relevamiento de toda la zona para ver qué otros elementos se pueden encontrar en el lugar. Si es realmente una zona donde la marea, tenemos que tener en cuenta que sube y baja 2 veces por día, si es una zona que se humedece todos los días, o si es una zona que llega el agua en algunos momentos del año. Sí. Eso va a ser fundamental. Si es una zona que está afectada por la marea diaria, estaría como mucho más removido. Ahora, si vemos que hay partes que están secas, quiere decir que no está afectada por la crecida diaria de la marea, sino que puede haber sido en otro periodo del año, sí hubo agua en esa zona, y luego se fue corriendo por las estaciones del año. Claro. Si vemos las imágenes satelitales de donde está exactamente ubicado el cuerpo, podemos ver que en una parte está el canal, propiamente dicho, la cuenca principal de ese canal, y luego vemos una sombra que se extiende hacia los laterales de las orillas, que nos da la pauta de que hasta esa zona llegaba el agua. Lo que tenemos que saber es por qué motivo llega el agua hasta esa zona, si es por una cuestión de época del año, si es una crecida habitual diaria, o si se debe, digamos, a una época puntual. Claro, licenciada, yo le pregunto sobre los datos concretos en base a la investigación, digamos, y lo que se va obteniendo. A 30 metros de este lugar se encuentra una zapatilla. Esta zapatilla se encontraba por la propia madre, por Cristina Castro. Cristina dice, esa zapatilla es de mi hijo. Inclusive está en la foto, así que puede haber un reconocimiento hasta gráfico, visual, de la pertenencia de la zapatilla a Facundo. ¿Qué le dice a usted, como licenciada en criminalística, que esté a 30 metros de zapatilla y que además dice podría haber estado allí desde hace 2 o 3 días? No tiene barro, o sea, es un pantanal, no tiene barro, no está sucia la zapatilla. Y después se encuentran esos huesos. Por supuesto, aclarando, no se sabe a quién pertenecen esos huesos. Se tiene que hacer el ADN, no se sabe todavía. Pero, a ver, ¿qué le dicen a usted respecto de la distancia, en una supuesta hipótesis? Y en una supuesta hipótesis lo que hay que tratar de, primero, es de recoger esa zapatilla y preservarla de la mejor manera posible, como indican los protocolos de criminalística, que hay que conservar ese tipo de evidencia, ya que podemos tener tanto información de ADN como otro tipo de datos que nos puedan vincular con la persona que estamos buscando. Que esté a 30 metros nos dice, nos da una cierta, digamos, incertidumbre en cuanto a la movilidad que pudo haber tenido esos restos, si efectivamente se tratan de la persona que se está buscando, porque, digamos, en una zona como esa, que se encuentren los restos en un lugar en determinadas condiciones de deterioro, se encuentre esta supuesta zapatilla en otra zona sin signos de deterioro, bueno, puede llegar a haber ahí una falta de correspondencia, ¿no?, de la antigüedad de los restos con la zapatilla. Sí. Pero la zapatilla por sí sola, por marca y modelo, no nos permitiría dar mucho más dato que más o menos descartarla de las pertenencias de esta persona sin confirmarlo con certeza hasta que se encuentren otros elementos que así lo confirmen. Por supuesto. Pero da la pauta de que por lo menos la escena del hecho no es donde se encontraron los restos. La escena es muchísimo más grande y la prueba está en que la zapatilla se encontró a 30 metros. Claro, es decir, que tenemos y es su zapatilla, eso sí, porque fue confirmado por la madre, por supuesto, investigación mediante. Y la madre confirma que es la zapatilla de su hijo, y era la que estaba usando, no solamente en la fotografía, sino cuando se fue de su casa para ver a su exnovia, que vive en Bahía Blanca, lugar a donde no llegó hasta Villarino. Acá se encontraron. Esto es el límite con Bahía Blanca, donde estamos transmitiendo en directo en instantes después de la pausa. Muchas gracias, licenciada. Y como les decía anteriormente, bueno, la investigación sigue en curso y habrá que ver esos restos a quién le pertenecen. ¿Son restos de un hombre, de una mujer,
Por la dentadura se puede saber la identidad, lograr la identificación y también realizar los ADN correspondientes, que llevará su tiempo. Mientras tanto, en el transcurso, la investigación y nosotros informándoles desde el lugar en directo con Janine Álvarez, después de la pausa.